Buenas tardes a todos, soy el doctor Alejandro Alio. En este momento vamos a revisar los videos de soplos sistólicos y diastólicos, un video que habíamos dejado inconcluso hace algún tiempo atrás. Vamos a continuar con los soplos históricos, con el siguiente que sería el prolapso de la válvula mitral, que por sí el sonido característico no es un soplo. Ya vamos a ligar a eso. Recordemos un poco S1, que es el choque de la sangre contra una válvula mitral cerrada, S2, que es el choque de la sangre contra una válvula semilunar cerrada, entre S1 y S2 que se encuentra la sístole y entre S2 y S1 que se encuentra la diástole. Vemos aquí la válvula mitral. Y recordemos también las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas tienen como función evitar el prolapso de la válvula mitral, para evitar así la regurgitación. Entonces, una vez que se produce la sístole, va a empezar un aumento de la presión en la cámara pulmonar, en comparación a la cámara auricular. Esto va a producir un prolapso de la válvula mitral hacia la cámara auricular. Una vez que se da este aumento de presión, las cuerdas tendinosas, tratando de evitar este prolapso, se van a tensar repentinamente y eso nos va a dar un clic que va a ser el diagnóstico de esta patología. Bueno, virtualmente diagnóstica. Este clic se va a producir después del cierre de la válvula pulmonar, de la válvula mitral, es decir, entre S1 y S2. Puede ser bien un clic medio o un clic medio tardío. Ahora bien, esta válvula no va a lograr como cerrarse completamente después de prolapsar, así que va a haber una ligera regurgitación desde la sangre, desde la cámara ventricular a la cámara auricular, dándonos el mismo sonido que se produce en la regurgitación de la válvula mitral, es decir, un soplo plano. Este soplo lo vamos a escuchar en lo que sería el ápex del corazón, donde se encuentra la válvula mitral. Bueno, llegó el momento de hablar de lo que serían los soplos diastólicos, es decir, soplos que se van a producir entre S2 y S1. En nuestro gráfico sería con una válvula mitral abierta, porque es en la diástole, y una válvula que debería estar completamente cerrada. ¿Qué va a pasar en la regurgitación aórtica? Vamos a tener esta válvula mitral abierta que va por el flujo de sangre desde la aurícula al ventrículo para el llenado. Sin embargo, esta válvula aórtica que debería estar completamente cerrada no lo está. Recordemos que al inicio de la diástole, el ventrículo tiene una menor presión que la aorta. Entonces la sangre siempre fluye de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Al no estar completamente cerrado, el flujo va a ir desde la aorta al ventrículo. Entonces el ventrículo se va a estar llenando tanto por la aurícula como por la aorta. Conforme este llenado continúa, esta presión va a aumentar y la diferencia de presión entre aorta y ventrículo va a ser menor. ¿Esto en qué se traduce? Que a inicios de S2 el soplo va a ser muy intenso por la gran diferencia de presión. Sin embargo, conforme la presión del ventrículo se va igualando con el de la aorta, el soplo va a empezar a disminuir. ¿Cómo se va a llamar esta entonces? ¿Cómo lo vamos a describir? Va a ser un soplo diastólico temprano porque ni bien empieza la diástole. Y además va a ser un soplo decreciente. Ahora, el flujo normal de la sangre va a ir desde la aurícula izquierda a la aorta. Sería en esta dirección. Por lo tanto, sería lógico pensar que una regurgitación aórtica va a ser en el foco aórtico, pero no, porque no se está produciendo el soplo en la válvula aórtica, sino que se está produciendo por un retorno de la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, el soplo lo vamos a escuchar en el borde paraesternal izquierdo. La regurgitación pulmonar sería más o menos lo mismo, sin embargo, la vamos a escuchar en el borde paraesternal derecho.
Vamos a continuar ahora con la estenosis mitral. La estenosis mitral, al ser un soplo diastólico, se va a encontrar entre S2 y S1. Durante la diástole normal, la válvula aórtica se va a encontrar completamente sellada y la válvula mitral se va a encontrar completamente abierta. Va a haber dos fases. La una, el llenado rápido, donde una diferencia importante en la presión de la aurícula con el ventrículo va a producir un flujo de sangre. Y después una fase en la que se contrae la aurícula para enviar el remanente de sangre que queda. La mayor parte de sangre pasa en el llenado rápido. Ahora, ¿qué pasa aquí en la estenosis mitral? En la estenosis mitral, la válvula mitral, en vez de abrirse muy bien, está estenosada. Se abre solo ligeramente. Entonces, vamos a tener que inicia la diástole. Se abre la válvula mitral. Empieza a abrirse normalmente porque puede abrirse un poco, pero llega a una parte donde existe un chasquido porque ya no puede abrirse más. La válvula está estenosada. Entonces, en nuestro gráfico, empieza S2, empieza a abrirse la válvula mitral, empieza a pasar la sangre normalmente, hay ese chasquido, unos milisegundos después de S2. Como la diferencia de presión es importante entre aurícula y ventrículo, la sangre va a pasar con mucha intensidad, dándonos que el inicio del soplo va a ser muy intenso. Pero conforme se van igualando las presiones entre aurículo y ventrículo, el soplo empieza a disminuir. Ahora, estamos en la parte de llenado rápido. Después hay una contracción de la aurícula para enviar el remanente de sangre que queda. Ahí vuelve a aumentar la presión de la aurícula y esto nos da que el soplo empieza a aumentar igual, dándonos esta forma. Es decir, tenemos al inicio un retraso hasta escuchar el chasquido, después tenemos un soplo decreciente y después una acentuación presistólica. Y este sería el sonido que nosotros escucharíamos. Ahora, al ser una estenosis mitral, deberíamos encontrarla en el foco mitral, en el ápex del corazón. La estenosis pulmonar va a ser exactamente igual, solo que va a ser en el foco pulmonar. Con eso concluiríamos lo que son los soplos diastólicos y sistólicos en este conjunto de videos que son dos partes. Gracias por vernos, nos vemos la próxima.